Muy buenas tardes, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan hoy en este webinar organizado por el Hospital Clínica Bíblica. Hoy tenemos el gusto de tener al doctor Esteban Carvajal con nosotros. Vamos a hablar de un tema, como le digo al doctor, muy sensible, ¿verdad? En estas fechas, que es la depresión navideña. Y antes de darle al doctor la palabra, nada más recordarles que ustedes pueden formular sus preguntas mientras el doctor está exponiendo y al final vamos a escoger algunas de ellas para que se lleven la información todavía más completa. Así que, doctor, sin más, lo dejo para que inicie. Muchísimas gracias, Elizabeth. Y bueno, muy buenas tardes decembrinas a todas las personas pues, que se conectan. Una vez más, como siempre yo les digo, agradeciendo el espacio al Hospital Clínica Bíblica y también a ustedes que de alguna manera pues están conectando y quieren y están interesados en escuchar un poquito lo que yo les puedo hablar sobre el tema de la depresión navideña, que bueno, estamos a 12 días, bueno, estamos en el mes 12, en el día 12 de este mes y de alguna manera pues ya en las siguientes semanas pues vamos a estar combinando lo que es este mes y este año, que de alguna manera pues nos deja con muchas cosas, ¿verdad? Y hay muchas personas se deprimen en esta época, entonces tenemos que tratar de ver cómo la podemos sortear sin mayores contratiempos, ¿no? Como mencionó Elizabeth, pues mi nombre es Esteban Carvajal y yo formo parte de los psicólogos que trabajan en el Hospital Clínica Bíblica, que tiene su consultoría ahí, así que muy honrado por esta invitación que me hacen y por el hospital de organizarla, ¿no? Y sin más preámbulo, pues vamos a entrar a lo de la depresión navideña. Me gusta comenzar con esta frase de esta canción, no les voy a cantar la canción porque no tengo muy buena voz, ¿verdad? Pero tomé una estrofa de esta canción de Marco Antonio Solís el Buki, ¿verdad? Que dice, otro año ya se ha ido, cuántas cosas han pasado, algo hemos aprendido y algo hemos olvidado. Y ahí sigue. Yo creo que muchos de nosotros conocemos esta canción que se llama Navidad sin ti, que de alguna manera, pues, para muchas personas les toca este mes muy fuerte por muchísimas razones y lo que lleva a que las personas se depriman, ¿no? Y de alguna manera, pues, genera una serie de condiciones adversas para su vida, ¿verdad? Entonces, vamos a entrar en detalle qué es la depresión. Siempre escuchamos hablar sobre la depresión, ¿no? Y la depresión, pues, existe, está en todas partes del mundo y no está tampoco ajena a nuestro diario vivir aquí en nuestro país, ¿no? ¿Y qué es la depresión desde un punto de vista psicológico? Bueno, todos los seres humanos tenemos emociones, ¿no? Son parte innecesaria de nuestra vida y tenemos que manifestarlas, tenemos que sentirlas, ¿no? Tenemos derecho a sentir alegría, felicidad, regocijo, que son emociones pues consideradas por muchos emociones positivas, y también tenemos derecho a sentir enojo, frustración, miedo, tristeza, enojo, entre otras emociones que no son tan bonitas y que son consideradas por muchos como negativas. Pero siempre les recuerdo a las personas que no existen emociones positivas o negativas, existen emociones. Somos los seres humanos los que le damos una connotación, ya sea positiva o negativa, porque bueno, como les dije, pues la alegría y la felicidad son cosas muy bonitas, entonces las vemos como algo positivo, mientras que la tristeza, el enojo, la frustración como algo negativo y por eso le damos esa connotación, pero realmente no lo es. Lo que sí es cierto, señores y señoras, es que estas emociones las tenemos que vivenciar, las tenemos que expresar. Tenemos todo el derecho, así como expresamos las emociones bonitas, también tenemos derecho a sentir enojo, a sentir frustración. Lo que sucede es que pues no nos han educado en nuestras sociedades para poder expresar las emociones, y menos a nosotros los hombres. A ustedes las mujeres pues sí les dan un poquito más de chancecito a hacerlo. Pero bueno, a veces no nos permiten del todo expresarlas, o cuando las expresamos o cuando logramos darnos ese chance de poderlas expresar, pues las hacemos de una manera desenfrenada, por decirlo de alguna manera, y eso causa mucho problema después, porque las emociones están hechas para ser expresadas, gestionadas y liberadas. Lo que sucede es que muchos de nosotros lo que hacemos es que las expresamos y no las quedamos. Y ahí es cuando nos generan muchas complicaciones a nivel físico y emocional.
O, como les mencionaba, a veces ni siquiera las expresamos, entonces todavía peor, porque se quedan ahí enquistadas, como digo, y de alguna manera pues nos generan todas las otras sintomatologías y problemas que ahora les voy a mencionar. Entonces, la depresión es considerada como un trastorno de las emociones, ¿verdad? Obviamente causa un sentimiento de tristeza constante en las personas y una falta de interés en prácticamente todo, ¿verdad? La depresión afecta los sentimientos, afecta los pensamientos, afecta cómo nosotros nos conducimos en la vida y cómo nos hacemos nosotros frente a una variedad de problemas que tenemos en el día a día. Porque recuerden una cosa, señores y señoras, los problemas siempre van a estar en nuestra vida, desde que nacemos hasta que nos morimos, son parte inherente de la vida. O sea, no hay quite, como dicen, vienen con el compendio del vivir. Lo que tenemos que aprender es a ver cómo lo enfrentamos, porque en realidad las situaciones no son, los problemas no son valga la redundancia, el problema es cómo lo vemos. Y ahí es donde entonces tratamos desde la psicología de apoyar a las personas para que aprendan a ver las cosas de una manera diferente, o sea, desde otra perspectiva. ¿Ok? ¿Cuál va a ser esta sintomatología de una persona deprimida? Bueno, la sintomatología que va a tener es que, bueno, es una persona que se va a mantener siempre en un estado de tristeza constante, ¿no? Es una persona que va a pasar con ganas de llorar, ¿verdad? Siente ese vacío o esa desesperanza. Porque recuerden una cosa también, las emociones son físicas, nosotros las sentimos en nuestro cuerpo, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos miedo, que sentimos como un vacío en el estómago. Cuando alguien nos gusta o nos sentimos contentos, sentimos como ese mariposeo en el estómago, ¿verdad? Pero una sensación de bienestar muy bonita. Cuando estamos enojados, que sentimos como un fuego, ¿verdad? Como un calor que nos va subiendo, ¿verdad? En nuestro cuerpo. Entonces ustedes pueden observar que las emociones son fisiológicas, son físicas, las sentimos nosotros en nuestro cuerpo, ¿no? Y la parte de la sintomatología que también algunas personas van a tener es que van a exacerbar esas emociones, ¿verdad? Como el enojo, como la ira, como la frustración, ¿verdad? Pero por cosas que tal vez no son de importancia enojarse, porque hay cosas que uno pues las puede dejar pasar y otras que no. Pero tiende una persona con una situación depresiva a ponerle más al asunto, ¿no? Y por eso va a estar como más a flor de piel en todas sus emociones y obviamente va a estar más irritada y demás. Claro está, es una persona que va a perder el interés por todo lo que le gustaba hacer antes. Entonces vayan tomando check ahí, apunten, ¿no? Si ya sea para ustedes o si ven alguna persona, un ser querido, alguien cercano a ustedes que tal vez puede estar pasando por esto, ¿no? ¿Cuándo se da uno cuenta? Cuando uno pierde el interés por todo. Si a mí me encantaba ir al gimnasio y todos los días iba, ¿verdad? Aunque lloviera o aunque de todo, yo iba, ahora ya no voy. Antes me gustaba, no sé, ir a clases de zumba o de tejido o a clases de cualquier idioma o cualquier cosa que ustedes sientan que les gustaba y ahora ya no voy por una causa sin razón, ¿no? Este, tenía esos pasatiempos y ya ahora ya no los tengo. También como un desgano en las relaciones sexuales, en estar relacionándose con las demás personas, ¿verdad? Empiezo a sentir como ese desgano y es un problema, es un indicador de que estoy deprimido, ¿no? También siento una fatiga constante, ¿verdad? Como un cansancio, como si me hubieran, como dicen por ahí, apaleado, pero realmente no ha pasado más de eso como que justifique que yo me sienta tan cansado. Y generalmente personas que se hacen exámenes físicos y está todo bien, ¿verdad? Y no hay una razón del por qué la persona se sienta fatigada y se sienta tan enferma. Y obviamente, pues una persona que pues no va a tener muchas ganas de comer, por ende va a perder peso y obviamente también puede pasar lo contrario, que más bien sea una persona que le dé ansiedad y más bien le dé por comer y sea una persona que más bien suba de peso. También parte de la depresión está de la mano junto con la ansiedad y con esa dificultad que va a tener las personas para poder pensar,
¿verdad? De una manera adecuada, de una manera, de una manera más fluida, más flexible. Es como cuando nos pasa, no sé si alguna vez a ustedes les han pasado que ha pasado un par de días tal vez que no han podido conciliar el sueño, ¿verdad? Y ustedes prácticamente, inclusive hasta para poder encender la cafetera para hacer café, les cuesta hacerlo, ¿verdad? Porque no coordinan. Así pasa con una persona que está deprimida, no coordina, ¿verdad? No puede razonar de una manera clara y es lo que muchos llaman que la persona tiene una visión de túnel, ¿verdad? No ve más allá, o sea, todo lo ve negro. Y obviamente esto va a provocar que la persona tenga una dificultad para concentrarse y tomar decisiones y demás. Y obviamente, pues esto va a traer que la persona, como decía, vea todo negro y tenga algunos pensamientos de autoeliminación, ¿no? O de no existir, o de muerte. O sea, va a pensar mucho de muerte. Y obviamente, claro está, todo esto, como somos seres psicosociales, biopsicosociales, espirituales, de alguna manera, pues va a afectar también algunas partes de nuestro cuerpo, sino todas a nivel físico, ¿verdad? Dolores de espalda, dolores de cabeza y muchos otros dolores que tal vez no tienen una explicación fisiológica aparente. Estos son, a grandes rasgos, la sintomatología de la depresión. ¿Y qué lo causa? Bueno, la depresión tiene tanto eh, sustratos u orígenes exógenos como endógenos. ¿Qué significa esto? Las causas exógenas, como su nombre lo indica, exógeno es de afuera. ¿Qué significa esto? Que son todas las situaciones de la afuera que pueden cambiar mi estado de ánimo. Por ejemplo, lo que vamos a hablar ahora de diciembre, ¿verdad? La Navidad, o la muerte de un familiar, o la pérdida de un trabajo, o la pérdida de una relación, o que cualquier cosa que yo la considere desfavorable para mí, va a causar que eso me cambie mi estado de ánimo. Y por ende, obviamente, la bioquímica cerebral, pues se va a ver de alguna manera comprometida, ¿no? Pero también hay causas endógenas. Endógena es de adentro. ¿Qué significa? Cuestiones biológicas. ¿Qué significa? Que son situaciones que ya la persona ya trae, ¿no? De alguna manera, ya sean por cuestiones hereditarias o de acuerdo a la química cerebral, ¿no? Recuérdese que nuestro cerebro funciona a través de corrientes eléctricas, de neurotransmisores que segregan sustancias químicas que hacen que nosotros los seres humanos nos sintamos de una forma o de otra, ¿verdad? Entonces, de alguna manera hay ahí interacciones y de alguna manera algunas personas vienen ya como ciertas deficiencias de esos neurotransmisores o esas sustancias químicas que hacen que la persona entonces se sienta mal sin una razón aparente. Cuando es algo exógeno, por ejemplo, que me dejó la novia o me dejó el novio o me dejó la pareja, eso es algo exógeno que me cambia la forma de cómo yo me siento, ¿no? Una vez tratado eso, pues ya eso se va. Pero a veces nosotros podemos, eh, por decirlo de alguna manera, tenerlo todo, o sea, no hay ninguna una causa aparente, tener un buen trabajo, tener una buena familia, estar estable emocionalmente, bueno, estable financieramente, pero me siento inestable emocionalmente y no sé por qué. O sea, no hay una razón, ¿verdad? No hay una razón aparente para sentirme yo mal y es precisamente porque entonces ahí estamos más ante una depresión endógena que es provocada por alguna química del cerebro, por cuestiones más biológicas, que no tienen nada que ver con el afuera, o sea, son cosas más del adentro, ¿no? Entonces, esa es una de las causas que nos da, digamos, del por qué se sucede, digamos, la depresión en las personas. Otra de las causas es cuestiones hormonales, cambios hormonales. Y muchos de ustedes, si me están escuchando, las mujeres saben que cuando les llega el periodo, a veces algunas, pues el periodo les da más fuerte que a otras, ¿verdad? Algunas les da un síndrome, ¿verdad? El síndrome premenstrual que causa que se segreguen todas estas hormonas y la persona también se deprima, se sienta mal, le cambia, ¿verdad? Toda la química y se haga un desajuste ahí, ¿no? Y como le mencioné anteriormente también, pues rasgos hereditarios, ¿verdad? La depresión es más frecuente en personas que tengan algún otro familiar que haya padecido esto, ¿no? Este,
Obviamente todavía no se sabe dónde están esos genes, ¿verdad? Si es que existen, pero bueno, están en esa investigación para ver de dónde es que viene la depresión. Pero como les decía, hay rasgos hereditarios, hay cuestiones hormonales, cuestiones también biológicas y químicas y ambientales, que es las que decía que son cosas externas, que en la mayor parte de los casos, ¿verdad? En una proporción estadística, son más las cuestiones exógenas, las situaciones de la afuera de la persona, las que causan esos cambios en el estado de ánimo que provocan la depresión en nosotros los seres humanos, ¿no? En algún momento de nuestra vida, señores y señoras, nos ha dado depresión, nos da o nos dará, ¿verdad? En un futuro, en mayor o nivel escala a todas las personas, porque obviamente todos somos seres humanos, somos vulnerables y estamos susceptibles a que nos pase. ¿Por qué les puse aquí esto que dice la tristeza, emoción primaria? Bueno, hay 5 emociones básicas primarias que los científicos han detectado que tenemos los seres humanos. Entre ellas tenemos el asco, tenemos el enojo, tenemos la tristeza, tenemos el miedo y la alegría. Esas son las 5 emociones básicas que dicen los autores que tenemos nosotros los seres humanos independientemente de la cultura. O sea, en toda parte van a ver esas 5 emociones básicas. De esas 5 emociones básicas se desprende una gran cantidad de emociones que tenemos. Hay muchas emociones que tienen nosotros los seres humanos, pero esas son las básicas. Y la tristeza es una de ellas, es una emoción básica y primaria. ¿Qué significa eso? Que tendemos mucho nosotros a confundir la tristeza con la depresión. Entonces a veces la gente dice, es que ando deprimido, hoy ando deprimido, hoy amanecí deprimido porque, no sé, porque perdió Costa Rica en el Mundial, lo eliminaron, ando deprimido. No, no, señor, usted no anda deprimido porque perdió la Sele o porque ya se gastó el aguinaldo o porque o por cualquier otra cosita, no sé, porque le chocaron el carro. Realmente eso no es depresión. La depresión es todo esa sintomatología y ese cuadros que ya le mencioné anteriormente que son sostenidos en el tiempo por unos cuantos meses, ¿no? O años inclusive. Lo que más bien yo digo es, estoy triste porque perdió la Cele, estoy triste porque ya me acabé el aguinaldo, estoy triste porque me chocaron el carro. Eso es lo que deberíamos de decir, porque utilizamos mal los conceptos y a veces eso también provoca que tengamos, digamos, dificultades de la forma en cómo vemos las cosas, porque siempre la palabra también, como usted diga las cosas, así también va a hacer sus reacciones emocionales y su conducta. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidadito con lo que nosotros decimos. ¿Qué les quiero decir con la tristeza? La tristeza es natural. Como ven, es una emoción primaria. Usted tiene todo el derecho a sentirse triste. Hoy amanecí triste. Mañana amanezco triste. Pasado amanezco triste. No se alarme. Es parte de. Tiene que vivir esa tristeza y la tiene que gestionar y la tiene que soltar. Ya, como le digo yo a la gente, si de 30 días que tiene el mes, usted 25 pasa triste, ahí sí tenemos que ponernos ya al corte, como dicen, y tenemos que revisar qué es lo que está sucediendo. Entonces, no satanicemos la tristeza, porque la tristeza es parte de, tenemos que expresarla. El enojo es otra emoción primaria, tenemos que expresarla, no tenemos que satanizarla. Ojo, bien canalizada. La frustración también es una emoción que tenemos que canalizar y que tenemos que expresar, en realidad todas, pero le estoy hablando de estas que son las más comunes. Entonces, de alguna manera, entendamos que no pasa nada si nos sentimos tristes. O sea, nadie quiere sentirse triste porque no es agradable, como la alegría y la felicidad. Y erróneamente, nosotros los seres humanos se nos ha enseñado a que siempre tenemos que estar contentos, a que siempre tenemos que estar alegres, a que siempre tenemos que estar abandonados al hedonismo, o sea, al placer. Y no, señores, no, señoras, no puede, no existe un ser humano que siempre esté feliz, ¿verdad? No puede ser así. Los seres humanos oscilamos, ¿verdad? Somos como una montaña rusa, subimos y bajamos. Habrán personas que por sus condiciones de vida o por su conducta van a tener más subidas y bajadas, más cercanas. Algunas personas, pues, tal vez porque llevan una vida más tranquila, más apacible o porque ven las cosas de una manera diferente, tal vez esas oscilaciones van a ser más espaciadas.
¿no? Pero entonces, el tema de nuevo aquí es que la tristeza es necesaria, aunque sea fea, tenemos que expresarla, tenemos que vivirla. Entonces, tratemos de cambiar la forma en que decimos las cosas para no decir que estamos deprimidos porque, no sé, se me cayó el helado ahora que lo fui a comprar. No, eso no me deprime, eso es tristeza. Entonces, cuando logramos diferenciar la tristeza de la depresión, pues de alguna manera, pues podemos tener capacidad para hacerle frente. La depresión es algo más fuerte, ¿verdad? Es algo más sostenido en el tiempo. Y eso es lo que causa todas las complicaciones. Ahora bien, como es el tema de este webinar del día de hoy, la depresión navideña. La depresión navideña es todo lo que yo mencioné hacia atrás, solo que más orientada a este momento que estamos viviendo, o sea, a este mes, en la celebración de la Navidad, ¿verdad? En la parte occidental donde se celebra la Navidad, porque sabemos que hay en otras partes del mundo que no se celebra tal cual la celebramos nosotros, ¿no? Por la cultura y demás. La depresión navideña es descrita como un estado de tristeza y melancolía cuando llega el fin de año, ¿verdad? Es un síndrome que no está reconocido, o sea, no existe como tal, ¿verdad? Como la depresión, pero es un término que se ha acuñado para decir de aquellas personas que suelen deprimirse más en esta época del año por todas las condiciones que ahora vamos a ver, ¿verdad? Pero en sí misma no existe esa clasificación en ningún manual de clasificatorio de enfermedades mentales. O sea, usted se va al CIE-10, que es el manual de la Organización Mundial de la Salud, o al DSM-5, que es el manual de la Asociación Americana de Psiquiatría, no lo va a encontrar, porque no existe. Pero es una forma de acuñarla porque las personas, como los profesionales de salud mental, ¿verdad? Y los investigadores, se han dado cuenta que en esta época se deprime más la gente que en el resto del año. Y eso sucede también mucho en esas regiones donde están muy marcadas las estaciones, ¿verdad? En el hemisferio boreal, o en el hemisferio occidental, ya está el invierno, ya está entrando el invierno en algunas regiones. Entonces, ¿qué significa eso? Que baja muy considerablemente la temperatura, los días son más cortos, o sea, la noche es más larga. Obviamente, pues los animales entran en invernación, los árboles pierden sus hojas, ¿verdad? Y todo se ve muy gris y sombrío. Entonces, los investigadores se dieron cuenta que en esas regiones árticas o las regiones, por ejemplo, a las partes altas de los Estados Unidos, ¿verdad? Los estados en Estados Unidos o países de Europa, Rusia, donde están estas estaciones, tienden las personas a frustrarse, perdón, a deprimirse y a frustrarse también por causa de esto, ¿verdad? Porque hay una deprivación de luz, no hay muchas cosas que hacer, etcétera, etcétera. Entonces eso es lo que lo provoca. Pero en el hemisferio, ¿verdad? Occidental también, en esta parte donde nosotros no tenemos estación invernal tal cual, ¿verdad? Porque a veces nosotros también utilizamos como la palabra de invierno y verano. En Costa Rica no, digamos, no existe el invierno ni el verano como tal, existe la estación seca y la estación lluviosa, pero a veces utilizamos, digamos, esos términos para mencionar invierno cuando llueve y verano cuando no llueve, ¿verdad? Pero en realidad como tal, estaciones tales como tienen otros países, no las tenemos. Entonces, lo que sucede en estas partes del mundo es que suele también haber una depresión, dadas las condiciones que ahorita les voy a mencionar que puede tener, ¿verdad? Como que, bueno, la sintomatología, ¿cuál es? Pérdida de interés o incluso aversión por todo lo relacionado con la Navidad. Sentirse molesto o infeliz al entrar en contacto con todo lo relacionado en la Navidad, como escuchar villancicos o ver decoraciones navideñas. Los famosos Grinch que hemos visto. Apatía por las actividades relacionadas con los festejos navideños. Aislamiento y poco interés por la compañía de otras personas. Sabemos que esta fecha es una fecha de corre-corre, ¿verdad? Basta ahora por ir a los centros comerciales y vamos a ver que no tenemos dónde parquear. Hay un montón de gente, parecen hormigas, ¿verdad? Y más que después del COVID, ¿verdad? Todo el mundo quiere ahora salir, entonces vemos tanta gente, hay mucho tráfico.
Y eso causa mucho estrés en las personas. ¿Por qué? Porque hay muchas reuniones, entonces a veces nos invitan a unas y a otras muy cercanas o a la misma hora o al mismo día, entonces nos acongojamos a ver a cuál vamos o nos acongojamos porque tenemos que ver cómo vamos bien, si vamos bien vestidos o no, qué llevamos de comer, que los regalos, que comprarle regalos a nuestros familiares, que un montón de otras cosas que hace que las personas se agobien en estas fechas y no quieran saber absolutamente nada de esta festividad. Y bueno, ¿cuáles van a ser esas causas? Bueno, parecidas a las que les dije de la depresión tradicional, que es predisposición genética, estar expuesto a la soledad, está rodeado de publicidad que muestra la unión, la armonía, la paz familiar, porque vamos a ver muchas personas que ahora les dan por tomar sesiones de fotos así con cuestiones navideñas, ¿verdad? Un árbol Navidad, etcétera, etcétera. Entonces, mucha gente pues tal vez está sola o ha perdido un familiar porque murió o por otra cosa, porque por tener problemas económicos, como ustedes están leyendo ahí, por sufrir esa pérdida de seres queridos, por contar con pocas fuentes de ingreso o falta de trabajo, por la ansiedad o el estrés o percepción de las situaciones, ¿verdad? Esas son las causas, ¿no? Y las más populares son estas, ¿no? Es de que tal vez estoy, digamos, bombardeado por tanta cosa y veo que la gente sale a pasear y viaja y se toma esas fotos, ¿verdad? En Instagram o en Facebook, y yo estoy solo, ¿verdad? Solo como una ostra. Entonces me da envidia y me da tristeza y también pues me estreso por lo que le decía, porque no tengo plata, tengo deudas, entonces no puedo comprar el regalo a mis hijos y entonces pobrecitos mis hijos, porque entonces los amiguitos, los papás sí les compraron regalos, entonces mis hijos se van a sentir tristes porque no tienen regalos y entonces los demás los van a señalar porque no tienen regalos, o entonces con tal de poder dar regalos a mis hijos, pues paso el tarjetazo, ¿verdad? Y obviamente después me siento mal de cómo voy a pagar eso, y también porque he perdido a seres queridos, ¿verdad? Y entonces nos da esa sensación de nostalgia y recordamos cuando estábamos con ese ser querido y pasábamos las festividades, porque pues esta época pues se celebra el nacimiento de Jesucristo, ¿no? Pero mucho es para que la gente esté cercana, ¿verdad? En vaya reuniones, en familias, cenas, la gente está de vacaciones, el clima cambia, está muy bonito, es como la tarde ahora de acá, que estoy yo acá, que veo por la ventana un sol muy radiante y un poquito de frío y un poquito de viento, entonces invita como a salir a caminar, ¿no? Hay muchas cosas que entonces me empiezan a dar nostalgia y a recordar a esas personas que ya no están, ¿no? O si están, como por ejemplo parejas que nos han dejado este año, o esas personas que de alguna manera no olvidamos todavía, ¿verdad? Esos seres amados, ¿verdad? Esas parejas. Y de alguna manera todo eso genera una serie de circunstancias en nosotros, ¿no? Igual, como les decía, esos ingresos o no tener trabajo, todo eso nos pone mal. Y obviamente la ansiedad de ver que cómo hay tanta gente en la calle, esas apretazones y ahora mucha gente todavía, porque pues el COVID no ha pasado, señores y señores, el COVID está ahí todavía, ¿no? Existe. Mucha gente quedó con eso de las aglomeraciones, entonces se empieza a estresar, ¿verdad? Porque ya ponerse ansiosa de que la gente se le acerque mucho o de ver ese montón de gente, el tráfico y demás. Entonces, eso causa que la persona pues genere ansiedad y se ponga estresada y también cómo ve las cosas, porque entonces, que es el último punto que decía ahí, percepción de las situaciones, porque entonces empiezo a pensar, ya como estoy de vacaciones, ya los chicos están de vacaciones, como que he bajado un poco las revoluciones, empiezo a tener la mente un poquito más vacía y me entran todos esos pensamientos de, ¿qué no hice en el año? Tal vez me había propuesto en enero hacer tal cosa y ya estamos 31 de diciembre y no lo logré. Empiezo a tener temor de cómo va a ser el 2023, si va a venir otra pandemia, si va a venir una recesión económica, si al final
Rusia le tira una bomba a Ucrania nuclear, y entonces entra Estados Unidos y el resto de los aliados a defenderlos y se arma la Tercera Guerra Mundial. Bueno, cualquier cosa que ustedes se puedan imaginar, empezamos a pensarlas y entonces obviamente empezamos a tener una percepción de las cosas de una forma pues errada y eso va a generar estrés y va a generar ansiedad en nosotros y obviamente nos va a estresar muchísimo. Y ese estrés, señores y señoras, nos va a llevar a cuestiones físicas, a problemas, a dolencias físicas, ¿no? Que también se ven manifestadas. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. La clave, ¿cómo prevenirla o cómo combatirla? Bueno, como les decía, no se va a ir, ¿verdad? No podemos pasar el calendario, ¿verdad? De noviembre a enero, ¿no? Salvo pues que nos vayamos nosotros a un lugar donde no se celebre la Navidad y nos metamos en una cueva, tenemos que vivirla, ¿verdad? El punto no es que ustedes tengan que gustarles, ese no es el punto, porque si no les gusta, no les gusta. Pero estas son como claves para que ustedes puedan de alguna manera sobrellevarla de una manera más adecuada, como por ejemplo organizar con tiempo todas las cosas. Si usted lo celebra y quiere regalar, tiene los medios para hacerlo, entonces, y quiere hacer una cena, pues entonces vaya usted vaya comprando los regalos desde antes, en octubre, en noviembre, para no verse, digamos, yendo a un mall, a un centro comercial, con ese montón de gente y hacer filas y demás que lo van o la van a estresar, ¿no? Entonces, organícese con tiempo. Tampoco, las cosas no son perfectas. No pretenda que todo sea perfecto y que todo esté bien, ¿no? O sea, la cena es para compartir o las reuniones son para compartir. Está bien que uno quiera esmerarse para atender a sus seres queridos o sus amigos, pero desde el momento en que yo empiezo a hacer algo y me empiezo a estresar, ya le pierdo el gusto. Y la idea es disfrutar, la idea es pasarla bien. Entonces, trate de no centrarse en que todo va a ser perfecto porque realmente no lo es, ¿verdad? Analice los pensamientos y modifíquelos, ¿verdad? Por otros más positivos y más realistas, porque como les decía, las cosas están ahí y no podemos controlarlas. Entonces, dependiendo de cómo veamos las cosas, así nosotros vamos a tener nuestras reacciones emocionales y psicológicas, ¿verdad? Ya le voy a explicar un poquito más esto. Si está lejos de sus seres queridos y no están ahí, busque otros, compañía, amigos, compañeros de trabajo, gente que pueda usted sentir esas redes de apoyo si no tiene sus familiares cerca o si ya sus familiares partieron, porque murieron, fallecieron, también busquen otras personas con quien ustedes puedan compartir estos momentos, ¿no? No se quede solito, no se quede solita en la casa sin hacer a nada. Manténgase activo, haga algo. Hay mucho por hacer, como lo que ustedes puedan donar su tiempo, ser voluntarios, visitar personas. Todo eso le ayuda, porque dice por ahí que una mente desocupada es un caldo de cultivo para los malos pensamientos. Y así es, ¿verdad? Entonces, también como le mencionaba, cuando un ser querido pues ya no está, va a ser totalmente natural que usted se sienta triste y resienta esa ausencia. Pero en vez de concentrarse en ese dolor por no tener a la persona, recuerde esos momentos tan bonitos que usted pasó en estas épocas y recuerde eso y vívalo y celébrelo, ¿verdad? Dele la vuelta, ¿ve? Es darle la vuelta a ese pensamiento negativo por un pensamiento más funcional y más positivo. Y eso le va a ayudar a usted a sobrellevar el asunto, ¿no? Y obviamente, pues, si usted siente que es muy profundo lo que usted está sintiendo, bueno, la psicoterapia le puede ayudar. Todo ayuda. La psicoterapia, si usted tiene una religión, ¿verdad? Puede acudir a su sacerdote o a su pastor. Si usted tiene una sólida red de apoyo, vaya a una red de apoyo. Donde usted considere, haga algo, pero no se quede sin hacer absolutamente nada. Yo les hablo de la psicoterapia porque es lo que me compete a mí como profesional en la salud mental, que les puede ayudar para que puedan sobrellevar este tipo de situaciones, ¿verdad? Y la clave de todo, como le mencioné hace un ratito, es la modificación de los pensamientos.
Desde el modelo que yo practico, que es el modelo cognitivo-conductual, se habla de que no son las situaciones lo que provocan la emoción y la conducta, es decir, lo que sentimos y lo que actuamos. Lo que lo provoca, señores y señoras, es la forma en que nosotros lo vemos. Porque recuerden una cosa, ninguno de ustedes ni yo tenemos el control de las cosas. Nadie lo tiene. Salvo una cosa que sí tenemos control, que es la forma en que percibimos las cosas. ¿Cómo lo vemos? Y ahí es donde está la clave, porque si yo aprendo a ver las cosas de una manera diferente, voy a tener emociones más saludables y voy a tener conductas más saludables, porque eso es lo único que tenemos. Del resto no podemos cambiar. Aquellos que no les gusta la Navidad, pues por les decía, no podemos saltarnos de noviembre a enero y tampoco nos va a costar mucho meternos en una cueva, ¿verdad? En un lugar donde, ¿no? Es difícil. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Afrontar esto y tratar de verlo de una manera diferente para que el impacto sea lo menos posible. O sea, siempre va a haber una afectación, pero lo que buscamos es que sea lo menos que se pueda. Entonces, en ese sentido, es la forma en que uno ve las cosas. Y este grafiquito, que yo siempre se lo pongo a las personas que me visitan en la consulta, habla mucho de eso, ¿verdad? Este es un modelo ABC, donde hay la situación o el acontecimiento, tanto algo interno, o sea, mío, o externo también, ¿no? C es la consecuencia que yo tengo, ya sea conductual, emocional, y B son los pensamientos o la interpretación que yo tengo. Generalmente nosotros hacemos conexiones A-C, que significa que yo digo que es la situación lo que me provoca la emoción y la conducta, pero realmente no es así. Es la B, cómo lo percibo. Por ejemplo, la situación es la Navidad. La Navidad yo puedo decir que es la situación y que me provoca tristeza porque no tengo a un ser querido o porque no tengo los recursos para comprarle regalos a todo el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Y por consiguiente, la conducta que yo tengo es de aislarme o de ser el Grinch, ¿verdad? De tener conductas anti-Navidad. Pero desde el modelo que yo practico, no es la Navidad lo que me provoca a mí la tristeza o el enojo o que yo me aísle. No, es como yo lo percibo. ¿Y qué percibo yo? Que la Navidad puede ser catastrófica porque ya no tengo al ser querido, que la Navidad puede ser catastrófica porque no tengo plata para comprarle a mis hijos y regalos y eso los va a frustrar o los va a traumar. Que pienso que la Navidad ya es sinónimo de que se acabó el año y que entonces, por ende, me voy a recordar de las cosas que no hice y entonces me voy a frustrar por no hacerlas porque pienso que como ya es fin de año también, ya viene un año nuevo y ese año nuevo puede ser más dificultoso o me pueden pasar cosas terribles, y eso hace, pues obviamente que yo cambie mi estado de ánimo. Entonces, son mis pensamientos, todos estos pensamientos que acabo de mencionar, los que me generan la emoción, lo que me genera la tristeza o lo que me genera la ansiedad, no la Navidad en sí misma. Eso quiero que les quede claro. Nunca va a ser la situación lo que va a provocar cómo ustedes se sientan, cómo actúan, sino cómo ustedes lo perciben, porque como les decía, la Navidad está ahí, es algo que se celebra en nuestro país y no podemos quitárnosla. Pero lo que sí podemos controlar es cómo percibimos la Navidad para que no nos afecte tanto. Eso es lo único que tenemos. Y como nosotros sí podemos cambiar lo que pensamos, entonces ahí es donde está la clave. Si yo veo esto de una manera más pasable, pues obviamente voy a tener emociones más saludables y voy a tener conductas más saludables que me hagan sentir lo menos posible. Entonces es eso. Y esta fórmula, señores y señores, no solo se aplica para el tema de la Navidad, se aplica el tema para todo en la vida, porque en todo está el pensamiento. Al ser humano lo que lo gobierna y lo que lo dirige son sus pensamientos. Los pensamientos son los que dirigen nuestra vida, los que nos provocan nuestra emoción y nuestra conducta. Entonces, de alguna manera, cuando yo cambio la forma de ver las cosas, cambio, como les decía, la forma de sentir y de actuar, porque es lo único que tenemos. Por eso es que ustedes ven que hay personas que ante las mismas situaciones en la vida, pues unas las ven más favorables y otras las ven desfavorables. ¿Por qué? ¿Cómo lo perciben? Tal vez una persona percibe
algo como lo peor del mundo, mientras que otra le dice, ah, bueno, esto que me está pasando es para mejorar, es para crecer, es para ser una mejor persona. Y obviamente, como lo ve así, pues va a tener emociones y conductas más saludables. Esa es la idea, ¿verdad? Esa es la idea, que nosotros tengamos esto muy metido en nuestra cabeza para cuando vengan pensamientos negativos, poder tener la capacidad de poderles dar este color diferente para hacer nuestra vida un poco más llevadera, ¿verdad? Eso es. Y la Navidad y la depresión navideña es eso, ¿no? Es porque por todo lo que engloba, ¿verdad? Por los regalos, por las celebraciones, por el corre-corre, porque hay más gente en la calle, porque hay más plata en la calle, porque son vacaciones, por un montón de cosas, es lo que hace que la persona se sienta de la manera que se sienta, ¿verdad? Pero no es eso, no son esas situaciones. Que haya plata afuera, que la gente esté de vacaciones, que hay celebraciones, que hay que dar regalos. No es eso lo que provoca nuestra emoción y nuestra conducta. Es cómo nosotros lo percibimos. Y eso es lo que genera la depresión, ¿verdad? Y más en esta época del año. Por eso es que hablamos siempre de la depresión navideña en diciembre, precisamente para ayudar a la gente a que hacer un esfuerzo para que no termine, digamos, deprimiéndose y obviamente pues eso comience con un pie equivocado en el 2023. Siempre es una oportunidad, las situaciones que vemos, que nos llegan a la vida, y si las vemos, aunque sean las más tristes, aunque sean las más desfavorables, si las vemos como un color diferente, podemos hacerle frente porque es lo único que tenemos. Entonces, en ese sentido, pues eso era lo que yo quería tratar de transmitirles y de recordarles. Son cositas que tal vez ustedes ya conocen, pero no está de más siempre tenerlas aquí, siempre presentes, para no de alguna manera olvidarnos y caer en cuestiones que nos pueden perjudicar. Entonces, pues yo una vez más, como siempre les menciono, les agradezco el tiempo que ustedes han tenido para estar este ratito, porque el tiempo es tan preciado y tampoco que nos dura ahora, ¿no? Porque bueno, también según los científicos están diciendo que los días están durando menos, ¿verdad? Por la rotación de la Tierra, ¿verdad? Menos son milésimas de segundo, pero son milésimas que van ahí ganando terreno con el tiempo. Entonces, yo les agradezco que hayan tenido esa apertura para poder estar esta tarde aquí de diciembre y esperemos que sea lo mejor para ustedes y para quienes lo celebran y para quienes no lo celebran también, de alguna manera, pues, que les sea más llevadero, ¿verdad? Este mes que tal vez no les gusta y no tiene por qué gustarles, ¿verdad? Eso es otra cosa, que no tenemos que obligar a la gente a que le gusten las cosas. Hay gente que no le gusta. Entonces, tenemos que respetar siempre a la gente y lo que la gente desee, ¿verdad? Y simplemente ofrecerle nosotros nuestra ayuda, nuestras cosas que podemos dar, pero hasta ahí. Así que de verdad, pues les agradezco mucho y estoy pues abierto a cualquier pregunta, comentario que tengan que hacer en este momento. Perfectísimo, doctor. Más bien, muchísimas gracias por esta información tan completa. Aquí tenemos un comentario muy positivo que dice, gracias, doctor. Usted es un excelente ser humano y un gran profesional. También por aquí nos dicen, muy edificante esta explicación, muy clara y puntual. Muchas gracias. Así me gusta ser muy puntual. A veces yo hablo mucho porque me apasiona mucho mi trabajo y mi profesión, pero lo que me gusta es siempre ser muy puntual para que la gente le quede un poco eso sin usar mucho tecnicismo a veces, porque pues a veces nos perdemos en eso, ¿no? Claro que sí, por acá nos están diciendo que llegó tarde la presentación, pero de una vez aprovecho para comentarles que todos estos webinars que nosotros realizamos los subimos al canal de YouTube de Hospital Clínica Bíblica, entonces ahí ustedes pueden repasarla y también compartirla con alguna persona, ¿verdad? Que ustedes consideren la necesite. Por acá, bueno, hay muchos comentarios, dice yo soy estudiante de psicología, llame esta charla, muchas gracias. Por aquí dice, he estado recuperándome de una depresión y esta información ha sido muy valiosa. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos los que nos hacen llegar estos comentarios y vamos a leer un par de preguntitas. Por acá nos dicen, ¿una depresión ocasionada por un agente externo podrá provocar un desorden químico? Claro que sí, porque mire que nosotros los seres humanos estamos
como les decía, somos seres biopsicosocial espirituales también, ¿no? ¿Verdad? Antes se decía que éramos seres biopsicosociales y hasta ahí llegaba el asunto. Pero también los seres humanos tenemos una espiritualidad más allá de una religión o lo que sea. Es como el contacto que tenga la persona con algo superior a sí mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando, por ejemplo, yo ahora, no sé, pierdo un ser querido o me dicen, usted tiene una enfermedad grave, como hace unos par de días, pues vimos muy desafortunado, ¿verdad? Esta cantante Celine Dion que pues lo comunicó al mundo pues que tenía una enfermedad rara, ¿verdad? Que le da a una persona en 1 millón y le dio a ella, ¿verdad? Y le impide un poco cantar, que es lo que ella sabe hacer. Por ejemplo, esto, que es una situación externa, aunque sea de su cuerpo, ¿verdad? Porque le están diciendo que tiene esto, va a cambiar su estado de ánimo. Y al cambiar su estado de ánimo, cambia la bioquímica del cuerpo, ¿no? Le cambia, ¿verdad? Entonces, todos los neurotransmisores y toda la dopamina, la serotonina, la norepinefrina, todos estos químicos cerebrales pues se descompensan, ¿no? Por decirlo de alguna manera para que me entiendan. Entonces generan una situación ahí y cambia esa química cerebral. Al igual que si a usted lo despiden del trabajo, ¿verdad? O al igual de que si usted, no sé, ve una noticia, mucha gente ahora de que, por ejemplo, digamos, las mayores selecciones que estaban ahí favoritas, pues ya no están en el mundial. Eso puede generar en algunas personas que son fiebres a eso, que se depriman. Y esa depresión, ¿verdad? O sostenido, ¿verdad? Esa tristeza sostenida con el tiempo va a generar cambios en esa química cerebral de alguna manera. Entonces, obviamente, cuando son cuestiones así externas y no son tan graves y las trabajamos con psicoterapia, de alguna manera eso otra vez va a llegar a que la persona se empiece a sentir mejor y empiece a esos químicos otra vez a regularse, a otra vez a segregarse de la manera que se segregan. Por eso que nosotros también le decimos a las personas, mire, vea, haga actividad física, porque la actividad física por sí sola, ¿verdad? Que haga zumba, que corra, que nade, que haga pesas o cualquier otra cosa, hace que uno se sienta bien, ¿verdad? Se sienta empoderado, se sienta con un bienestar y eso va a hacer que suba, ¿verdad? Los neurotransmisores y los químicos, ¿no? El comer saludable también, el tener una comida que incluya todos los nutrientes, ¿verdad? Y que no sea alta en grasas y todo esto hace que también la persona tenga una sensación de bienestar. Todo lo que uno pueda hacer para cambiar el estado de ánimo, eso le va a ayudar a uno a compensar ese desbalance que se da y la persona va a poder salir. A veces las depresiones son tan profundas que ya estamos tan desequilibrados, es como decir que nuestro tanque de combustible se gastó y por eso es que necesitamos echar mano a los tratamientos farmacológicos para que nos ayude, ¿verdad? De una manera tal vez un poquito más rápida a nivelar todos esos neurotransmisores, esos químicos o a que funcionen de la manera que tienen que funcionar para que la persona, junto con el proceso psicoterapéutico, pueda salir más rápido de todo esto. Entonces, sí, la respuesta que les acaba, o la que acaban de preguntar, sí, factores externos pueden cambiar la química del cuerpo. En realidad todo lo cambia, ¿verdad? Desde que nos podemos tomar un poquito de agua, eso va a cambiar la química de nuestro organismo, así también cuando hay algo que nos causa algún tipo de situación emocional y psicológica, cambia nuestra química cerebral. Perfectísimo, doctor. Por acá nos preguntan qué hacer cuando es un miembro de la familia el que no desea integrarse a las celebraciones o intenta, ¿verdad?, como escaparse. Entonces, esto ya no es como de parte de la persona que está deprimida, sino tal vez como de la persona que quiere ayudarle al ser querido, ¿verdad? Sí, eso estaba hablando hoy con una paciente que vino hace un ratito, la dificultad que a veces tienen las personas que no padecen de depresión o no padecen de ansiedad, comprender, porque a veces vemos a las personas por afuera en mala ansiedad, vemos a las personas por afuera y las vemos bien, pero no sabemos el mundo interno de cómo la persona está. Entonces, a veces nosotros de buena fe, porque queremos que nuestro ser querido esté con nosotros y que comparte y demás,
pues como que lo arrastramos, o la obligamos en el buen sentido, vení, ¿por qué tal cosa, verdad? Ay, qué huevado, ay, qué tal cosa, ¿verdad? Y lo que hacemos es comprometer a la persona y la persona se siente muchísimo más mal porque sabiendo que se siente mal de que sus familiares se sientan mal de que él o ella no quiera ir, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, a veces no comprendemos cómo puede estarse sintiendo la otra persona simplemente porque la vemos entera. Ahí es donde yo como familiar le ofrezco las herramientas, le ofrezco la apertura, le digo, mira, Elizabeth, ven a mi casa esta Navidad, te invito a la cena, vení, no tienes que traer nada, me encantaría que estuvieras o que fueras al paseo del trabajo o que fueras al paseo de la familia, pero si Elizabeth me dice, no, yo tengo que respetar, ahí me quedo. No tengo que seguir insistiendo, no tengo que nada, porque lo que voy a hacer es que la voy a poner más a la defensiva o la voy a hacer que se sienta más mal o que ella se sienta más mal por eso. Entonces, en ese sentido, yo tengo que tratar simplemente de, en mi cuestión de buena fe, de querer sacarla adelante, ¿no? O adelante, yo tengo que comprender y nada más llegar hasta un punto donde la persona quiere que yo llegue, o sea, no puedo avanzar más allá y tengo que respetarle el espacio y nada más y decirle, aquí estoy para cuando me necesites, las puertas de la casa están abiertas o cuando usted necesite algo, simplemente me llama y ahí voy a estar, pero no más de eso, ¿verdad? Aunque tengamos todas las ganas de que la persona cambie o que la persona participe, tenemos que respetar. Excelente, doctor. Y para ir cerrando, dice cómo motivarse a uno mismo a salir, a hacer ejercicio, ¿verdad? Ya más que todo, o sea, ella dice, yo sé que eso es bueno para mí, pero es como una pereza que no salgo. Bueno, ahí es cuando yo quiero hacer las cosas y aún así no puedo mover el dedo para hacerlas, ¿verdad? Ahí lo importante es buscar ayuda. ¿Por qué? Porque entonces tengo que ver cuál es el sustrato, o sea, cuál es el origen que me está provocando que a pesar de saber que a mí me sirve hacer ejercicio, me sirve comer saludable, me sirve hacer esta tarea, me sirve hacer esto otro, yo no lo hago aunque lo quiera hacer. Yo sé que yo tengo todo el deseo de hacerlo, pero como que mi cuerpo y mi mente no le generan voluntad para hacerlo. Entonces, a veces tengo que ver de dónde es que viene eso, porque puede estar muy escondido las razones, ¿verdad? Y hasta que yo no vea la raíz, no voy a poder cambiar, ¿verdad? Porque mucho también yo le digo a las personas, a veces no tenemos voluntad para hacer las cosas, pero a veces no es ni siquiera una cuestión emocional o psicológica que nos esté pasando. Tal vez tenemos una anemia o al menos tenemos una otra enfermedad que no sabemos. Entonces, por eso yo siempre los mando a hacerse exámenes médicos, chequeos médicos para ver cómo están. Y si ya se van a hacer todos esos chequeos y salen bien a nivel orgánico, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, puede ser una cuestión entonces emocional y psicológica ver del por qué, a pesar de que quiero, no lo hago. Y eso va desde cuestiones a veces de que puedo tener rasgos muy obsesivos, entonces quiero que todo salga perfecto y como sabemos que las cosas no van a salir perfectas porque en la vida no hay nada perfecto, entonces evito hacerlas, ¿verdad? O porque tal vez tengo pensamientos de que no voy a lograr hacer eso, de que para qué voy a ir al gimnasio si no voy a tener, no voy a durar ni un mes, o no voy a alcanzar tener el cuerpo que tiene fulano, sutano, o no voy a poder hacer X o Y, Z cosa, ¿me entienden? Entonces, todo eso son a veces creencias limitantes que yo tengo que a pesar de saber que las quiero hacer, no tengo esa voluntad. Entonces tengo que ver de dónde es que viene todo eso para cortarlo y obviamente generar la motivación, que es una motivación intrínseca que necesitamos para poder hacer las cosas. Ok, doctor, yo creo que con esta ya podemos cerrar. Pregunta que si es normal que una depresión se manifieste con padecimientos físicos, digamos, lo que pone de ejemplo es problemas en el sistema urinario por nerviosismo o cosas similares, ¿verdad? Taquicardia, dolores de cabeza. Entonces, por ahí va la pregunta, sí. Sí, sí, claro. ¿Por qué? Porque entonces parte de la depresión, como vimos ahí, también está la ansiedad. Y la ansiedad se manifiesta de tres formas principales, que es a nivel fisiológico, que todo es esto, la taquicardia, la falta de respiración,
náuseas, diarreas, dolores de cabeza, mareos, creo que ya lo dije, un montón de cosas fisiológicas que son reales, la persona los está sintiendo. A nivel cognitivo, o sea, a nivel del pensamiento, son todos esos pensamientos negativos que tengo de las cosas, ¿verdad? De catastróficos, y a nivel de la conducta, que es lo que yo actúo, lo que hago o lo que dejo de hacer, ¿verdad? Entonces, se manifiesta en eso. Entonces, claro está que una depresión puede generarle a usted, derivada de esa depresión, una ansiedad, y esa ansiedad provocar que usted tenga problemas estomacales, problemas de taquicardia, de sudoración, de alergias. Bueno, sabemos que, por ejemplo, las úlceras pépticas, ¿verdad? Las úlceras gástricas tienen mucho de cuestiones cuando nos enojamos y demás. Entonces, el cuerpo humano está tan conectado, interconectado entre lo que es el soma, o sea, lo que es el cuerpo, y la psiquis, que es la mente, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver porque todos nuestros órganos del cuerpo tienen terminaciones nerviosas, y esas terminaciones nerviosas también responden, ¿verdad?, al sistema nervioso central, y ahí es donde está el cerebro, donde están las emociones y donde está todo. Entonces, claro está, se manifiesta de esa manera. Perfecto, doctor. Y bueno, una última que ya entró, ya no le quito más tiempo. No, no Dice se preocupe. que en estas fechas del 24 al 31 él se siente muy solo porque la pasa en casa y año tras año es la misma situación. Entonces pregunta que si esto es tristeza o depresión, que cómo puede diferenciarlas. Bueno, muy buena pregunta. El ser humano es un animal de costumbres, nos acostumbramos. Entonces, si este año yo lo pasé de cierta manera solo y sintiéndome mal, y el siguiente año también, y el siguiente año también, y no hago nada, obviamente ya me voy a programar para que siempre sea así. Y entonces va a generar esta depresión navideña, ¿verdad? Que cuando viene diciembre empieza a hacerse más palpable. Habría que ver si durante todo el resto del año usted se siente de esa manera, se siente triste, se siente solo. Hay una clasificación de depresión, o dentro de lo que se clasifica la depresión, que se llama la distimia. La distimia es como una depresión que está como ahí solapada. ¿Qué significa? Que es una persona que es capaz de hacer las cosas, que es funcional, que va a trabajar, que sale con amigos, que hace cosas en la vida, ¿no? En su diario vivir, pero que se siente triste siempre, ¿verdad? Es como una persona que le cuesta mucho levantarse, hacer las cosas, pero las hace. Entonces, ahí hay que revisarlo porque puede ser una distimia, y la distimia es más solapada porque hace que la persona siga funcionando. Es que ya cuando entramos a una depresión más fuerte, es esa persona que ya no quiere levantarse de la cama, que ya no se quiere bañar, que ya no quiere ir a trabajar, y que prácticamente su vida se está viendo deteriorada, ¿verdad? Y es cuando ya entramos como a las profundidades más grandes de la depresión. Pero como les decía, hay estas otras clasificaciones que uno sigue haciendo las cosas, pero es como si fuera un muy robot, ¿verdad? Y eso pasa muchos años. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, a ver si realmente es que estoy sumido o sumida en una depresión de estas. Entonces, lo que él tiene que valorar tal vez es con un profesor, o ella, no sé, con un profesional de la salud mental, para ver realmente qué puede ser, ¿verdad? Si realmente es una cuestión más estacional, que es esta depresión navideña, o que ya hay algo más de fondo, pero que tiene que ser revisada. Entonces, solo tal vez acudiendo con un profesional de la salud mental le va a poder evacuar esas dudas, porque ya habría que hacerle más preguntas y más cosas para poder diagnosticar algo. Ok, doctor. Y ya la última, se lo prometo, dice que este, que si estos síntomas de depresión se manejan solo con antidepresivos y fármacos o si existe alguna otra forma de poder salir. Sí, muy bueno. No, más bien me encanta que pregunte. Más bien a veces la gente no pregunta y uno dice, uy, chica, con todas las ganas de uno de responder, y la gente no pregunta. Entonces me encanta que la gente haga las Excelente. preguntas. A ver, miren, eso va a depender mucho. Eso va a depender mucho. Como yo les hablé ahora, hay un tema de cómo yo percibo las cosas. A veces cuando son depresiones más orgánicas, como les decía, más biológicas, por decirlo de alguna manera, es porque ya hay algo ahí en nuestro cerebro que está deficiente. Así como una persona que es diabética y necesita inyectarse insulina porque ya el páncreas no lo produce,
¿verdad? Entonces la persona tiene que utilizar insulina artificial para poder vivir todos los días. Así hay personas que tienen circunstancias ya sea orgánicas o biológicas, que ya hay una deficiencia ahí de esos neurotransmisores o de esos químicos, entonces pues la persona tiene que tomarlos para poder estar bien. Eso va a depender de la severidad. Hay personas que pueden sacarlo con psicoterapia y lo han sacado perfectamente, ¿verdad? Sin necesidad de tomar medicación. Hay personas que con la terapia, con la psicoterapia y con la medicación salen adelante de eso, ¿verdad? Y hay personas pues que tal vez con otras cosas también les han salido, ¿verdad? Aquí no vamos a reducir a que todo es psicología o que es psiquiatría o que es medicina o que es religión o que es cualquier otra cosa. Yo creo que es un compendio de muchísimas cosas, pero hay que identificar que caso por caso, a ver qué es, cómo puede la persona salir. Entonces, responderle esta pregunta es un poco truculenta porque realmente hay personas que sí han salido sin absolutamente nada con sus propios recursos, porque nosotros los seres humanos tenemos nuestros propios recursos para poder salir adelante de las situaciones en la vida. ¿No? Lo que pasa es que a veces esos recursos se nos hacen insuficientes y por eso hay profesionales en la salud mental y en la psiquiatría, pues que estamos capacitados para poderle ayudar a las personas a que salgan adelante, pero también otras cosas que las personas han hecho en la vida, como llenarse de redes de apoyo, de la espiritualidad y de otras cosas que han logrado salir, ¿verdad? Entonces, pero eso va a depender mucho de la persona y siempre lo más importante es pues que consulte con un profesional acreditado para que entonces de alguna manera pues le pueda dar una mejor guía al respecto. Pero sí le digo que en mi experiencia profesional y personal, sí he visto personas que han salido de la depresión de todas estas formas que ahorita le mencioné. Excelente, doctor. Bueno, ahora sí, llegamos al final de todas las preguntas. Por dicha pudimos aclarárselas a todos los participantes que tuvimos hoy. Como siempre, doctor, agradecerle muchísimo su ratito y esa explicación, como dicen todos, tan clara. Muchas gracias a ustedes y de verdad que pasen unas felices fiestas para los que lo celebran y para los que no, pues que se les haga un poquito más llevadero esta época. Así que de verdad, muchísimas gracias y mucho bienestar para todos ustedes. Así es, doctor. Igualmente para usted, también agradecerle muchísimo a todos los que se conectaron en esta tarde y recordarles que va a estar en el canal de YouTube del Hospital Clínica Bíblica para que puedan repasarlo y compartirlo. Así que mil gracias y felices fiestas para todos igualmente. Hasta luego. Hasta luego.